Santo, permítenos hacerlo con libertad, pero con entendimiento también. Señor, oro en esta tarde, rogándote como siempre, Padre amado, danos el pan de este día. Es mi oración. En el nombre potente de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, por favor, tome su lugar. Deme su atención y hoy, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a celebrar la cena del Señor, si así el Señor lo permite. Y el pensamiento para este día le hemos titulado Miramos hacia Jesús. Miramos hacia Jesús. Fíjese que donde usted esté su mirada, ahí va a estar su confianza y su seguridad. Donde usted ponga su mirada, y por eso, hermano, el Señor dice a través de su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces usted tiene que poner su mirada porque Él es la única esperanza que hay para todos, no solamente para la iglesia, sino todo aquel que quiera, al judío primeramente y también al griego. Entonces vamos a estar mirando al Señor, hermano, vamos a echarle un vistazo con la ayuda del Señor, vamos a darle al Señor 3 miradas. Vamos a ver por lo menos 4 o 5 pasajes en las Sagradas Escrituras para que miremos, hermano, cómo hemos recibido esta gracia maravillosa de Dios por su palabra. Yo quiero que leamos este capítulo en Lucas 23. Lo vamos a leer desde el 31 en adelante. Y aquí aparece el primer vistazo que le damos al Señor. Mire, en este pasaje que vamos a leerlo desde el 31 en adelante, mi encabezado dice, el encabezado dice, Jesús sentenciado a muerte. Fíjese que Él fue sentenciado a muerte, o más bien, Él murió, hermanos, para que nosotros no muriéramos. Y desde aquí, hermanos, tenemos que darle el vistazo al Señor para que agarrados de esa realidad y que este pasaje que vamos a leer nos va a traer algo a memoria y que ahí debe de estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Él murió para que nosotros no muriéramos. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos, etcétera. Él dio su vida para que nosotros viviéramos. Y no solamente existiéramos, sino para que viviéramos. Por eso, cuando se le celebra la cena del Señor, estamos conmemorando, hermanos, algo extraordinario. Estamos recordando lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Porque el trabajo que Él empezó en nosotros no se ha terminado todavía. Él, hermano, dice que la obra que empezó, Él la va a perfeccionar. Fíjese que básicamente estamos en medio. Ya no somos lo que éramos antes, ahora somos diferentes, pero vamos a ser mejores. Vamos a ser, como dice la Biblia, así como Él es, nosotros también seremos. Veamos el primer vistazo. Lucas 23, del 31 en adelante, dice la Biblia, fíjese que Él está sentenciado a muerte aquí y no hay cosa para regresarse atrás. Pero mire lo que dice. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Oiga eso, hermano. ¿Quién es el árbol verde? El árbol verde es Él. El árbol verde vino, hermano, a esta tierra. ¿Y qué no hicieron con el Señor? Ahora, el árbol seco, ¿quién será el árbol seco? Fíjese que el árbol seco es la raza humana. Dice que es como hierba. Toda la raza humana es como hierba y su gloria, el alcance que ha logrado es como la flor, pero la hierba se seca y la flor se cae. Mas sin embargo, Él como árbol verde, Él pudo, hermano, no solamente morir, sino que resucitar y darnos a nosotros la victoria. Y no importa lo que vayamos a pasar, hermanos, la victoria para nosotros está asegurada. 32. Llevaba también con Él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Esos estaban sentenciados a muerte, no tenían ninguna esperanza. 33. Cuando llegó al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí a los 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aquí básicamente se cumple una de muchas escrituras proféticas, el Salmo 22, 18. Se cumplió aquí en el versículo 35. Pero este es nuestro versículo, mire.
y el pueblo estaba mirando, estaba echándose una mirada ahí, hermano. Y aunque los gobernadores se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces aquí, hermano, básicamente podemos ver que estos dos malhechores que iban ahí, básicamente no tenían ninguna esperanza, mas sin embargo el Señor sí la tenía. Él era el árbol verde, maltratado, desechado, como lo dice Isaías 53. Él, hermano, era un hombre que fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, hermano, y se pasó todo a la profecía conforme se narró y todo cayó sobre de él. Pero dice la Biblia, hermano, que por sus heridas nosotros hemos sido curados. Por su muerte nosotros hemos llevado ahora la esperanza de vida eterna, la esperanza de una salvación que está por venir. Hermano, perdóneme, usted ya ha sido salvo, pero falta el clímax de la salvación. Y para ello usted va a pasar momentos difíciles, momentos tal vez de desprecio, momentos tal vez que usted diga: ¿para qué sirve esto? Nadie lo agradece. Hermano, perdóneme, si estamos en esas, nos vamos a cansar. Pero si usted pone sus ojos, por eso mirando hacia Jesús, hermano. Si usted aprende a mirar a Jesús, nada le va a fatigar, nada le va a molestar, nada le va a impacientar, porque usted sabe que al árbol verde le hicieron la vida difícil. Hermano, perdóneme, aquí en la tierra se le va a hacer la vida difícil, no importando quién sea. Pero si usted ha puesto su mirada en Él, si usted ha puesto su confianza en Él, usted va a poder ver que las escrituras se cumplen en su vida. Y usted va a poder ver lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, por cuanto has puesto tu mirada en Él. O en otras palabras, por cuanto has conocido su nombre. Entonces aquí vemos, hermano, estos tres hombres que se ven aquí, en tipo y figura, básicamente lo podemos ver en este aspecto. Fíjese que el Señor Jesucristo básicamente viene representando lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Mas sin embargo, hermano, hay algo ahí que se le proveyó la vida. Ya estaban condenados a muerte. Estos ladrones, estos malhechores no tenían ninguna esperanza. Mas sin embargo, déjeme contradecirme, había esperanza para ellos. Si botaban su orgullo a un lado y miraban hacia Jesús, era su única esperanza en el madero. Entonces el Señor representa, hermano, el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Mas sin embargo, aquel hombre que aún ahí en el madero, él reconoció su situación. Hermano, perdóneme, ¿reconoce usted su situación? ¿Reconoce usted que es un humano limitado y que sin Él nada puede hacer? No importa el conocimiento, hermano, no importa lo que haga, sin Él nada podemos hacer. Cuando usted se planta en esa idea de que Él es su suministro y que si Él no está con usted, usted no va a poder hacer nada. Pero si Él está con usted y si la savia está en usted, usted va a ir de gloria en gloria, de poder en poder y nada lo va a detener. Usted va a ir hacia adelante confiando y mirando a este Señor, hermano. Usted vio que esta gente lo estaba viendo ahí, pero todos se burlaban, todos se criticaban, todos querían ver algo, pero nada se les iba a dar ahí, nada, absolutamente nada, porque ya Él había hecho todo, hermano. Y el que creyó, bueno, y el que creyó, él no creyó también, bueno, pero Él hizo su trabajo. Por eso anticipó: si esto han hecho con el árbol verde, agárrense ustedes, género humano, porque están perdidos sin mí, en otras palabras. Entonces los dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno de ellos le dice: bájate y ayúdanos. Vea qué abusivo, sinvergüenza.
No solo era malhechor, condenado a la muerte, y todavía se ponía sus moños. Mas sin embargo, el otro hermano ahí en la misma condición, y él le dice: ¿sabes qué? Nosotros merecemos esto porque somos ladrones. Hermano, perdóneme, cuando usted no conoce, no reconoce su estado humano limitado, se va a poner sus moños. Y usted va a estar haciendo cualquier cosa porque usted cree que es algo especial. Hermano, perdóneme, no hay nadie especial. Solamente hay uno especial: el árbol verde. Sin ese árbol verde, hermano, todos estamos perdidos, no importando quién sea. Entonces el hombre lo ve ahí en el madero y le dice al otro, le reprocha su ignorancia, su falta de respeto y su oportunidad que tiene. Hermano, perdóneme, todos tenemos oportunidad, pero pueda que las perdamos por causa del orgullo y de la ceguera espiritual. Mas sin embargo, el hombre le dice: nosotros merecemos la muerte porque nuestros hechos nos llevaron al madero. Mas sin embargo, miró al Señor y le dice: mas él, dice el ladrón, hermano, no merece eso. ¿Sabe qué se llama eso, hermano? Se llama misericordia y gracia de Dios al borde de la muerte. Esto solo Dios lo puede hacer. En el madero, hermano, no le dieron ninguna catequesis, no le dieron estudio de bautismo, no le dieron estudio de divinidad, no le dieron estudio de nada. Se llama portento divino en acción, misericordia en acción, quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, hermano, porque así trabaja Dios. Los dos tenían la oportunidad. Mas sin embargo, el otro, hermano, en vez de ver su situación, entonces él, hermano, se dirige al Señor, este malhechor, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, hermano, ¿cómo este hombre pudo hacer esto? Hermano, por eso esto del evangelio no se le puede heredar a nadie. Pudo haber nacido en una cuna cristiana, pero si no reconoce a este Señor, perdió esa oportunidad de haber nacido en una cuna cristiana. Porque no es el ejemplo que yo le dé, no es el conocimiento que reciba, es que reconozca lo que hizo. Hermano, me estoy dando a entender. Si no reconoce lo que este Señor hizo, no importa que haya nacido en una cuna cristiana, porque va a poner mil ejemplos, mil excusas y tanta cosa. Entonces tiene que desnudarse y bajarse a que es un humano necesitado de salvación, que es un humano que si no ve a este Señor que le está dando oportunidad, hermano, perdóneme, nadie, absolutamente nadie sale de este planeta Tierra sin que este Señor le permita que lo pueda conocer. No hay ninguno, porque si no fuera injusticia, y no es injusto nuestro Dios. Nuestro Dios es justo y verdadero y juzga con justicia. Sin embargo, ese le dicen el ladrón bueno, pero no hay ladrones buenos, hermano, todos los ladrones son malos. Pero así le dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Bueno, si eso les hace feliz, gloria al Señor. Entonces él se dirige al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea, hermano, la maravilla del árbol verde. ¿Qué le dijo el árbol? No había, vea, hermano, la facultad del Señor, hermano. Él no perdió los sentidos. Él sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo y por quiénes lo estaban haciendo. Él sabía su misión, hermano, perdóneme. Usted debe de saber por qué hace lo que hace y por qué lo hace en la casa del Señor. No lo hace para nadie más, sino que para este Señor, si ha reconocido que es su Salvador, hermano. Si no ha reconocido, hermano, perdóneme, quiero decirle: reconozca a este Señor y este Señor lo va a ayudar cuando esté usted solo, cuando esté pasando momentos difíciles. Hermano, es que pasar momentos difíciles, hermano, básicamente no a todos, hermano, no a todos reconocen esa situación cuando aparece este Señor y lo ayuda, hermano.
Y ahí es donde uno dice verdaderamente, solo este Señor me puede ayudar. Nadie más te puede ayudar, hermano. Solamente este Señor. Entonces vayamos a la figura, ya me detuve mucho aquí. Entonces Él es el Espíritu vivificante. El hombre, hermano, que fue salvo ahí en el madero, ¿sabe quién es? Es el alma que se está peleando para ser alma, para ser salva. El alma, hermano, es la que se está peleando para ser salva. Y el otro, ¿qué es, hermano? ¿Qué representa? El cuerpo físico humano. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí hubo, hermano, una salvación, una redención. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida. Esa es la representación de esos tres hombres. Donde quiera, hermano, aparecen tres hombres, como por ejemplo el padre, el hijo pródigo y el hijo que se quedó en casa. ¿Sabe que el hijo pródigo se fue, hermano? Y tuvo valor de salir de casa y se fue. Y se dio cuenta y experimentó que allá afuera no hay nada. Solamente, perdona la palabra, hermano, solamente chiquero y puercos hay allá afuera. Él se dio cuenta por experiencia que no encontró lo que pensaba saliendo de casa, emproblemado y peleando con su papá. Y fue y perdió su herencia, dice, y se redujo a un chiquero, a cuidar coches, un judío cuidando coches, hermano. Y estando en esa bajeza fue cuando se llenó de misericordia al Señor y por el Espíritu Santo lo hizo volver en sí. Y dice que volvió a casa. ¿Pero qué dijo en esa condición? Cuando él volvió en sí, porque básicamente hay una ceguera, no hay que permitir que la ceguera espiritual entre. No hay que permitir que el enemigo nos engañe y nos saque del rebaño. Eso es lo que quiere hacer. Nos saque de la familia, porque estando allá afuera somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil del mundo. Somos presa fácil de la sociedad, etcétera. Pero si estás en familia, tienes la cobertura. El padre de familia es una cabeza, es una autoridad. El pastor es una cabeza, es una autoridad. Pero si se desintegra, se pierde la cobertura. Y estás a merced de Satanás y de cualquiera. Porque sabe, hermano, la gente cuando anda alguien desamparado, se conoce una persona así. Máxime si es una persona adolescente, un joven que no sabe nada de la vida, se va a enfrentar allá. Y lo van a engañar y lo van a reducir a nada. Pero el Espíritu de vida llega y lo restaura. Dice que él vuelve en sí. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Volveré a casa. Y le diré al Señor, le diré ya no soy digno de, mire él reconociendo, hermano, degradándose a él mismo. ¿Usted cree, hermano, que un hijo deja de ser hijo? No, hermano. Aunque esté en el chiquero, con el perdón de los perdones, hermano, yo he oído a personas con sus hijos que están hundidos en las drogas, en prostitución, etcétera. Pero ellos siguen mirando que sus hijos van a salir de ahí. Ellos siguen pensando, mi hijo es bueno, mi hija es buena. ¿Por qué? Porque no importa la condición del hijo, sigue siendo hijo. Eso no se pierde, hermano. Un hijo, hermano, bien estudiado, bien preparado, con un grado académico, con un doctorado, etcétera, un buen trabajo, hermano. Uno se enorgullece de eso, ¿sí o no, hermano? Y habla de eso. Pero la que tiene el hijo perdido allá no le da orgullo, ni habla le da pena, anda todo cabizbajo. El padre, la madre, pero sigue siendo su hijo. Y tiene la esperanza, el deseo de que salga de ese lugar. Mas sin embargo, el que siempre se ha mantenido así, ¿sabe por qué? Porque tiene cobertura, tiene cabeza, tiene cuidado y hay protección. Y hay de aquel no los pueden tocar porque es promesa de parte de Dios. Entonces se levanta el hijo pródigo y él dice, yo ya no voy a ser llamado digno. Yo me siento digno de él, voy a ser como uno de sus servidores. Pero ¿qué hizo el padre, hermano? El padre cuando él llegó lo recibió, hermano, y así todo hediondo a puerco, lo abrazó y le dijo a los servidores, ahora mismo cámbienlo. Devuélvanle todos sus derechos porque sigue siendo hijo. Entonces el padre y el hijo desobediente que vuelve. Pero ¿qué pasa con el hijo que estaba en casa?
Se enojó. Y no agradecía, hermano, no agradecía que no se había ido a ensuciar al chiquero. Al contrario, lo empezó a criticar, empezó a hablar de él, en vez de dar gracias de que él ahí estaba guardado, cuidado, protegido por el Padre, porque él no se salió de la casa. Pero sabe una cosa, y eso, hermano, es triste. Es una figura de lo que pasa, hermano, en la iglesia contemporánea. Están en casa, pero están bravos, están amargados. Hermano, perdóneme. En vez de estar contentos, no me he ensuciado, gloria a Dios. No he ido para bendito sea el Señor. Sino que viene el otro, hermano. Hermano, me estoy dando a entender esta tarde. Estoy hablando de estas tres figuras, de tres hombres. Aunque ese no es el tema, hermano, pero le estoy dando estas figuras donde aparecen siempre tres, hermano, siempre tres. Entonces el Señor es misericordioso, hermano, y Él no quiere que nosotros seamos básicamente ensuciados. Por eso Él fue al madero, para que nosotros no suframos esto. ¿Qué nos quiere? Para llevarle otro pasaje, hermano, ¿qué nos quiere decir esto que acabamos de ver? ¿Qué es lo que, básicamente una pregunta aquí, hermano, qué nos recuerda esta escritura? ¿Qué le viene a su mente, hermano? Y que esto quede en su corazoncito. ¿Cuál es el primer punto de mirando hacia Jesús? ¿Qué puede sacar usted, hermano, de lo que acabamos de ver y de todo el sermón que le acabo de dar de los tres hombres? Tanto el Señor Jesús, los dos ladrones, el Padre, hermano, el Hijo y el Hijo pródigo. Son tres figuras extraordinarias. Ese básicamente, hermano, ese cuadro del Padre, el Hijo pródigo y del Hijo en casa, básicamente representa a la iglesia, hermano, y representa a Israel. Que Israel regresará a casa porque es hijo. ¿Te recuerda usted lo que dijo el Señor a través de Moisés? Faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva. Deja ir a mi hijo para que me celebre fiestas en el desierto. Entonces ese hijo pródigo regresará a la casa del Padre. Pero ahí está la iglesia, hermano, en la casa del Padre. ¿Cómo está? ¿Estará contenta? ¿Estará agradecida? Porque, hermano, perdónenme lo que voy a decir, esta palabra, hermano, es un poco ofensiva. ¿A quién le han pegado grandes revolcadas, hermano? Es a Israel. ¿Por qué? Por no obedecer al Padre. Yo le pregunto a usted, ¿quiere usted obedecer al Padre, hermano? Al principio le dije que todo lo que vivió Israel lo va a vivir la iglesia. Pero si nosotros nos mantenemos agarrados de la vid verdadera, hermano, no vamos a pasar por ese suplicio. Entonces, ¿qué nos recuerda leer esta escritura, hermano? Que básicamente sería el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. Mire, lo que nos recuerda a nosotros, o nos debe recordar, es esto. Miramos hacia Jesús, aquel que murió por nosotros. Esta gente no pudo ver eso, hermano. Los sacerdotes, toda la gente, el gobierno, el pueblo no pudo ver que Él estaba muriendo por ellos, porque no creían en Él. Sin embargo, nosotros al leer esta escritura debemos de mirar hacia Él. ¿Qué es lo que debemos de mirar? Que Él murió por nosotros, hermano. El Señor murió por ti. El Señor murió por mí. ¿No se alegra usted de eso? Ahora, ¿para qué hizo Él eso, hermano? ¿Para qué murió Él por nosotros? Mire esto, hermano, estos dos pasajes que le voy a leer, espero que lo logremos entender. Le quiero leer dos pasajes. ¿Por qué Él murió por nosotros? Le quiero leer 2 Corintios 3 del 15 al 18 y Hebreos 22 al 25. Mire por qué murió Él por nosotros. Segunda de Corintios, primeramente, veamos 2 Corintios 3 del 15 al 18. Mire, aquí dice: ministros de un nuevo pacto. Usted y yo somos ministros de un nuevo pacto. Se llama el pacto en la sangre del Cordero, en la sangre del Señor. Pero mire lo que dice del 15 hacia el 18. Mire, 2 Corintios 3, 18. Mire, Él murió por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo la muerte de Cristo en nosotros? Mire lo que hizo.
Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, el Pentateuco, porque eso, hermano, básicamente es la ley que rige a los hebreos, el Pentateuco, el Kevin, el Tebuín, etcétera. Pero esa es su base fundamental, los 5 libros de la ley. Pero mire qué pasa. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque no le creyeron al Señor. Ellos lo leen, pero no lo entienden. No hay luz. El que trae la luz a la palabra es el árbol verde, es decir, Cristo, la luz del mundo. 16. Pero, mire, cuando se conviertan al Señor, está hablando de los hebreos, está hablando del hijo pródigo, que tiene que ir el Espíritu Santo a quitarles el velo para traerlos a la casa del pan. Pero cuando se conviertan al Señor, mire, el velo se quitará. Él es el único, hermano, que nos saca de la ignorancia en todo el sentido de la palabra en relación a Dios, hermano. Solamente creyendo en quién, en esa muerte expiatoria, ¡fum!, te quita el velo, ¿no? Se llama un velo espiritual que solamente lo puede quitar. Él se llama a sí mismo el árbol verde. Mira el 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay, hermanos? Ahí hay libertad. Libertad para cantar, libertad para adorar, libertad para servir, libertad, hermano, para todo, porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos, hermano, de la condenación. Cristo por su muerte nos ha liberado. Y ahora por espíritu, hermano, entendemos quién es Él. Ya no andamos, hermano, preguntando quién es Él. Ahora el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Hermano, el Espíritu da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios, hermano. Entonces, pero mire, hermano, falta el versículo 18. Por tanto, mire, por tanto, nosotros todos o todos nosotros, mire, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mire cómo estamos siendo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, ¿qué querrá decir esto? Oh, Él murió por mí. ¿Qué está haciendo Él, hermano? Me ha quitado el velo de la ignorancia, me ha dado libertad, me ha dado, hermano, confianza y estoy siendo transformado. Quiere decir que cada año que pasa, yo tengo que amarlo más a Él, servirle más a Él, entregarme más a Él, es decir, parecerme más a Él. Cada día aquí cabe lo que dijo Juan el Bautista: es necesario de que yo mengüe y de que Él crezca, que haya una transformación extraordinaria. Y esta transformación, hermano, es paulatina. Es paulatina. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Conforme le damos lugar a Él. Conforme le damos lugar a Él, Él va tomando posesión en nosotros. Hermano, perdóneme, Él no es como Satanás. Satanás se mete, hermano, y te envenena el corazón y empieza a meterte tantos dardos a la mente y se los crees, porque Él se mete. Mas sin embargo, este bendito, poderoso Salvador, llamado el mismo, el árbol verde, ¿sabe qué hace Él? Te toca la puerta y te dice: aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Quieres crecer más? Déjame entrar. ¿Quieres conocerme más? Déjame entrar. Pero no se mete, hermano, forzadamente. Él, conforme tú le abras paso, Él va entrando, este bendito Salvador. Miremos Hebreos 7 lo que dice. Entonces estamos siendo ¿qué? Transformados. Hebreos 7 del versículo 22 en adelante. Mire lo que hace este Señor maravilloso, hermano. Es glorioso poder aprender a conocer a este Señor que murió por nosotros. Hebreos 7, libro a los Hebreos, del capítulo 7, del 22 en adelante. Mire lo que dice este pasaje, hermano. Y vamos a ver el resumen de los dos pasajes para ver cómo estamos mirando, hermano. Oiga pues entonces Hebreos 7, 22. Por tanto Jesús, mire cómo fue Él.
es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cómo se llama este pacto, hermano? Se llama el pacto eterno en la sangre del Cordero, un pacto que no hay otro que lo pueda suplir. No existe en el universo. 22, 23. Mire, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose al árbol verde, refiriéndose al que resucitó de en medio de los muertos, es decir, a Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ese es nuestro sacerdote, hermano, nuestro sacerdocio. Los hebreos tenían, hermanos, sacerdocio, pero era un sacerdocio terrenal, limitado, que los sacerdotes morían. Por eso había que cambiar sacerdote, porque morían. Mas sin embargo, nosotros tenemos sacerdocio también. Y es un sacerdocio eterno. Nuestro sacerdocio, aquí se le llama Melquisedec, es un sacerdocio eterno. No hay nadie que pueda suplir a este sacerdote. Nosotros como iglesia también tenemos sacerdote, hermanos, pero es un sacerdote inmutable, es decir, que no muere. 25, mire, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hago la pregunta, hermano, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a él. ¿Cómo nos acercamos a él, hermanos? ¿Cómo? Hay muchas formas de acercarnos a él, pero cuando celebramos la cena del Señor, hermanos, esa es una forma de acercarnos a él, hermano. Miren, nos acercamos a él en adoración, nos acercamos a él en agradecimiento, nos acercamos a él en admiración, nos acercamos a él en obediencia. Es lo que se participa en la cena del Señor, hermano. Nos estamos acercando a él y él se acerca. Es más, él entra en nosotros, hermano, y nosotros entramos en él y hacemos, hermano, un Mahanaim. El reino desciende a la tierra, hermano, y nos gloriamos en la presencia del Señor, figurativamente hablando. Entonces, hermano, dice viviendo para siempre para interceder. Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces, estos dos pasajes que acabamos de leer, ¿qué quiere decir, hermano? Ya dijimos que lo primero que vimos, miramos hacia aquel que murió, hermano, ahora él nos quitó el velo. Estos dos pasajes que leímos básicamente quiere decir esto, que en una palabra quiere decir que miramos hacia aquel que nos transformó. Nunca baje su mirada de ahí, hermano, porque él lo está transformando. Aún no somos, hermano, lo que debemos de hacer, pero cuando le miremos a él, seremos como él es. Y dice el apóstol, el que tiene esta esperanza en él, que dice, hermanos, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué hace la cena del Señor, hermanos? Nos purifica de malos sentimientos, de malos pensamientos, de malas ideas. Por eso, hermano, se hace la invitación antes de celebrarla, que si usted ha tenido algún mal pensamiento, algún mal sentimiento, etcétera, que lo reconozca antes y le diga, Señor, perdóname. Porque aunque no querramos, hermano, vamos a tener eso. Porque tenemos un muerto andando con nosotros. ¿Sabía usted de eso, hermano? Que hay un muerto andando con usted. Sí. Se llama su carne, se llama su alma. Y en contra de su voluntad lo obliga a sentir, a pensar cosas que usted no quiere. El apóstol Pablo, usted puede leer Romanos capítulo 7, dice el apóstol, yo no sé, dice qué es lo que pasa, pero hay una ley en mí que me lleva en contra de mi voluntad a hacer lo que yo no quiero. Hermano, usted quiere leerlo conmigo, leámoslo, hermano. Mire, usted y yo, perdóneme, hermano, que sea tan franco, pero usted y yo andamos cargando un muerto que solamente el árbol verde lo puede echar de nosotros. Busque Romanos capítulo 7. Lo vamos a leer desde donde el apóstol Pablo empieza a darse cuenta que él quiere agradar a Dios, mas sin embargo él no puede, hermano.
Y si este hombre poderoso en Dios no pudo, hermano, imagínese al hermano Haroldo. Romanos capítulo 7, leámoslo desde el 14, déjeme ver. Desde el 14 leámoslo para no tomar muchos versículos. Pero usted aquí se va a dar cuenta cuando él empieza a hablar, hermano. Miren lo que dice el apóstol. Leámoslo desde el 14, porque desde el 14 empieza a hablar básicamente de lo que es la ley que es espiritual. Mire lo que dice el apóstol. Romanos 7, 14 en adelante. Y hasta el final, hermano, se desata el nudo. Oiga lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Usted está de acuerdo con eso, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo que la ley es espiritual? Ahora le hago la pregunta. ¿Sabe usted qué es la ley? ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Por qué dijo amén? ¿Es espiritual la ley, hermanos, sí o no? Hermanos, ¿es espiritual la ley, sí o no? La respuesta es sí. ¿Qué es la ley? ¿Sabe qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios. La ley de Dios, hermano, es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la ley de Dios. Desde el Antiguo Testamento, los evangelios, las cartas pastorales y Apocalipsis, es la ley de Dios. Es la voluntad de Dios, hermano. Entonces, la ley es espiritual. La palabra de Dios es ley. Escrito está, esto es ley. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces la ley es espiritual, hermano. La ley es espiritual porque la ley es dada de parte de Dios. Ahora, la ley, hermano, ¿para qué fue dada? ¿Para el bueno o para el malo? ¿Sabe para quién fue dada la ley? Para el malo. Porque la ley, hermano, usted lo puede leer ahí en Romanos capítulo 13. Pero avancemos aquí, hermano, dejemos de estar molestando. Entonces la ley, hermano, es espiritual. Usted ya se convenció. La ley es espiritual, pero mire lo que dice el apóstol. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, perdóneme, hermano, que haga esta introspección, hermano, que es importante. ¿Usted se considera carnal, hermano? ¿Cuántos se consideran carnales? Ninguno se atreve, hermano. Yo me considero carnal. Aquí le está predicando un predicador carnal. ¿Y ya ve qué más? Estoy vendido al pecado. ¿Cómo se considera usted, hermano? ¿Se considera carnal y se considera perdido? Usted tiene la opción, hermano, de decir sí o no. Usted tiene la opción. Yo sí, hermano, me considero carnal, vendido. Eso no lo dicen los otros pastores, hermano. Porque hay muchos pastores que se la llevan de santos y que creen, hermano, que no pecan, hermano, pero nuestra naturaleza es pecar. Es imposible que dejemos de pecar. Por eso necesitamos participar de la cena del Señor. Por eso necesitamos conocer la ley de Dios. Porque esta ley nos va a ir transformando, nos va a ir doblegando a hacer la voluntad de Dios. Entonces vea quién está hablando aquí, hermano. Aquí no está hablando un teólogo, hermano, que saber en qué universidad aprendió el concepto de Dios. No, aquí está hablando un hombre de Dios que se atrevió a decir: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces mire lo que dice aquí. Él reconoce que la ley es espiritual y eso 100% garantizado. Pero mire, refiriéndose a él mismo. Más, dice el apóstol, yo soy carnal y aparte de eso, vendido al pecado. El apóstol Pablo, sí, hermano, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los predicadores más honestos y sinceros, que no se daba aires de santidad. Al contrario, él dice, hermano, la realidad de la vida cristiana no le pone, hermano, un colorcito claro para que no se sienta mal el oyente. Continúa hablando, pónganle cuidado. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezo, eso hago. Oiga, ¿ha sentido usted algo así, hermano?
¿Has sentido algo así? Yo sí, hermano. ¿Y sabe qué hago? Señor, perdóname lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Perdóneme, hermano. Quiero ser honesto con usted. Oiga, mire lo que Pablo dice, hermano, soy carnal, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Mire, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hermano, ¿usted cree que la ley es buena? ¿O tendrá algún defectito por ahí? Algo malo ha de tener la ley. Hermano, ¿es buena la ley, sí o no? Aquí es sí o no. Hermano, la ley es buena, pura, perfecta, porque es la palabra de Dios. Instruye, prepara, etcétera, corrige y te pone en el camino correcto, porque eso es lo que quiere Dios, hermano, volverte a la senda antigua. Entonces el apóstol Pablo y usted y yo aprobamos que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello malo, aquello pecado, aquello que aborrezco, lo que dice Pablo, no importa qué cosa sea, sino el pecado que mora en mí. Oiga esto, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces esto quiere decir, hermano, que dentro de nosotros hay una entidad. ¿Sabe cómo se llama? Pecado. Dentro de nosotros. Por eso usted lee en Gálatas capítulo 5, él dice, hay una confrontación entre la carne y el espíritu. Y estas se oponen entre sí. La carne, hermano, es usted, la carne soy yo. Pero dentro de nosotros está el espíritu de vida. Pero hay, hermano, un ajetreo ahí. Entonces él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, mire. Y yo sé que en mí, esto es, mire, y lo identifica él, esto es en mi carne. Cuando habla de la carne, la Biblia está hablando de su alma. Aquella alma que fue salva en el madero, aquel ladrón. Hermano, el alma se roba. El alma, hermano, la roba y te aparta del Señor. Por eso el salmista decía, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona toda iniquidad. Él es el que te sana, es el que te salva. Él es el que te levanta y te pone en una roca. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista dice eso, hermano? Porque el alma te roba, te quiere apartar del Señor. Porque su naturaleza, hermano, es rebelarse en contra del Señor. Dice el apóstol Pablo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, mire, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y muchos hermanos batallan en esa situación, muchos cristianos. Y resulta, hermano, que sabe qué hacen, mejor se salen, porque sienten una lucha tan tremenda que están en la iglesia, pero quieren hacer cosas malas. Y ahí es, hermano, donde usted tiene que pedirle al Señor, ayúdame, Padre, a doblegar esa alma. Entonces viene el Señor, Él quiere que usted se identifique eso y lo venza, porque Él ya lo venció. Ahora usted lo tiene que vencer, pero primero lo tiene que identificar. Mire al apóstol Pablo, hermano, la cátedra que está dando aquí del espíritu y la carne. 20, mire. Y si hago lo que no quiero, ya, dice, ya no lo hago yo, mire, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que es algo más fuerte que nosotros, que nos obliga. Y a los pastores también, hermano, a eso es peor. Porque a esos hermanos los agarra el enemigo de una manera extraordinaria, de manera que se callen, que no le abran los ojos a los demás. Usted no sabe las luchas y las confrontaciones, hermano. Sin embargo, hay alguien que es más poderoso que nosotros y vencemos toda entidad en el nombre de Jesús. Y por eso tenemos, hermano, la facultad de parte de Dios hablarle esta verdad. Y usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Mire. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Cuando usted siente algo contra alguna persona y siente odiarla y despreciarla, no es usted, es el pecado. El pecado le dice, mira, y empieza a envenenar su alma y usted tiene que resistir. Por eso Santiago dice, resiste al diablo, porque lo está envenenando. Se resiste, Señora, no quiero sentir esto, no quiero, Señora, ayúdame. El Señor le está dejando para que usted se identifique y venza a sus enemigos, porque no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ha identificado al enemigo y lo tiene que vencer, hermano. Oiga el apóstol Pablo, hermano. Oiga lo que dice. Y si hago lo que no quiero, mire, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mal en el apóstol Pablo, sí, hermano. Él lo está confesando. ¿Por qué? Para ayudarnos a nosotros cuando estemos en problemamientos que no entendemos, hermano. No vamos a comprenderlos. Entonces ahí es donde se nos abre nuestro sentido espiritual y nos entramos, hermano, a la confrontación. Se llama confrontación de poderes. Es donde usted se pone la armadura de Dios, hermano, y empieza a guerrear. ¿Sabe con quién? Con usted mismo, con su carne, hasta vencerla. Vence usted su carne, hermano. El mundo es tuyo, dijo un programa por ahí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, mire, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, esa es su alma, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Perdón, hermano, este hombre interior es su espíritu. Porque según el hombre interior, oiga, el hombre interior es su espíritu, la carne es el alma. Porque según el hombre interior, mire, me deleito en la ley de Dios. ¿Sabe quién se deleita, hermano, en la ley de Dios? Nuestro espíritu. Se deleita. Le canta, no se cansa, hermano, siempre está gozoso porque se deleita en la ley, estar adorando al Señor. Es, hermano, nuestro hombre interior, nuestro espíritu que el Señor ha resucitado. 23, mire, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, en todo nuestro cuerpo, hermano, hay tendencia a pecar. Entonces él termina diciendo, hermano, en estos dos versículos, mire, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se pregunta, ¿cómo puedo ser libre de esto si esto está dentro de mí? Entonces aquí él se consuela y dice en el 25, gracias doy a Dios, mire, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vea eso, hermano, que es difícil. Todos batallamos en esas áreas, hermano. Por eso lo que leímos aquí, hermano, en esos dos pasajes, aquí vamos siendo transformados, una regeneración hasta que lleguemos, hermano, a ser vigorosos en el Señor. Y conforme ya le dije, le damos lugar a este Señor, Él nos va a ayudar. Hermanos, solo no podemos, solo no vamos a poder. Hemos visto tantos fracasos en cristianos, hermano, que cuando entra esta batalla, miren, en cuanto más le quiera usted servir al Señor, más se va a oponer usted mismo. Su misma carne se va. ¿Por qué? Porque usted, hermano, al consagrar espíritu, alma y cuerpo, hermano, se vuelve un enemigo terrible para el enemigo. Porque usted está ungido, espíritu, alma y cuerpo. Ya su espíritu, hermano, ya tiene vida. Su alma tiene que ser regenerada. Hasta que su cuerpo, hermano, como se acuerda del apóstol Pedro cuando pasaba, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era, hermano, la unción que había caído sobre él hasta los huesos. Entonces, hermano, yo quiero ir redondeando ya el mensaje. Yo creo que ya me tardé mucho. Quiero leerle solamente
estos dos pasajes rápidamente, solamente se los leo. Mire, en Apocalipsis capítulo 1, donde empezamos, mire lo que dice. Solo le leo Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Pero si leemos Apocalipsis 5, mire lo que dice Apocalipsis 5, del versículo 3 hacia el 6. Solo se lo leo, hermano, no va, aquí hay mucho que explicar también, pero mire lo que dice Apocalipsis. Dice el 1:7 dice que vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Pero mire, Apocalipsis 5:3 dice el apóstol Juan, mire: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Qué libro es este, hermano? Este libro es el libro de la vida, el 4. Y oraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Básicamente tiene 7 sellos, sus 7 sellos, el 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 ojos y 7 cuernos. 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De los 7 cuernos y los 7 ojos. Básicamente está hablando de lo divino de Dios, la perfección de Dios, hermano, que se compone con los 7 espíritus de Dios. Es decir, podríamos decir, hermano, la perfección de Dios rodeando en todo lugar. Es decir, hermano, Él es el que gobierna, porque aparecen, hermano, otros 7 en el capítulo 13. Pero eso, hermano, es la antítesis de esto. Es la bestia, el anticristo, etcétera, todo lo contrario. Pero aquí está hablando de lo divino, de lo de Dios, de lo, hermano, de lo que estamos esperando nosotros. Entonces, en nuestra transformación, hermano, ¿hasta dónde nos lleva nuestra transformación? A leer estos dos pasajes, hermanos, la transformación nos conlleva a esto. Esto quiere decir, estos dos pasajes quiere decir esto: que estamos mirando hacia aquel que volverá y reinará. La transformación, hermano, nos está preparando para que cuando Él venga, hermano, nosotros lo podamos ver. Podamos verlo en espíritu, podamos conocerlo en espíritu, pero tenemos que ir transformándonos. Lo que estamos nosotros esperando, hermano, poder ver la venida de Él, y Él, hermano, va a reinar. Y sabe una cosa, nosotros reinaremos con Él. Entonces, hermano, yo le leo este